queremos un poco conversar sobre el aspecto ya del proyecto Peralta en el Congreso, porque este proyecto, firmado por una cantidad interesante también de congresistas, va a ser debatido en la comisión. ¿Qué comisión es la que está? Educación y Economía. En la Comisión de Educación y en la Comisión de Economía. El congresista Peralta es... De la Comisión de Economía. Es miembro de la Comisión de Economía. Pero Educación no. Y no es miembro de la Comisión de Educación. No es miembro de la Comisión de Educación. Pero bueno, ese es el camino. El trabajo legislativo básicamente es un trabajo de comisiones en las cuales se trabaja antes de entrar al pleno. Yo tenía una inquietud. A mí me parece que siempre el cineasta tiene que buscar como un objetivo mayor. A mí me parece bien la ley Peralta. Yo realmente comparto en líneas generales todo lo que está incluido en la ley, porque creo que es el sentir propio del cineasta que busca ampliar sus horizontes y las seguridades de que el cine nacional va a tener fondos. Pero tampoco se trata solamente de fondos. Yo creo que hay un sentir, ya no solamente en el Perú, sino en otros países de América Latina y Europa, de aquello que algunos han llamado soberanía cultural. Es decir, el derecho que tenemos como hombres de expresar nuestra cultura en cada uno de los actos que hacemos. Y uno de los actos que hacemos es, para acercarnos un poco más al tema que tocamos, es hacer cine, es hacer películas. Y yo creo que ahí hay un tema en el que deberíamos caminar un poquito más. ¿Por qué? Porque dentro de los derechos que tiene el hombre, los derechos se van especializando, se van afinando, y cada vez las legislaciones acogen nuevos derechos que no estaban en los derechos originales o universales del hombre, pero que van siendo necesidades propias de los tiempos. Y yo creo que uno de esos derechos es el derecho a pantalla, que en pocas palabras para mí significa el derecho a la soberanía audiovisual. Nosotros tenemos derecho a ver y ser vistos en nuestras propias pantallas. Nosotros tenemos ese derecho. Tenemos el derecho de hacer y de vernos. Ese derecho, de alguna manera, está en la Constitución del Estado. Es un derecho que ampara la Constitución del Estado, pero que en ninguna otra ley se recalca como un tema especializado, y debería serlo en una ley de cine, en una ley de cinematografía. ¿Por qué? Porque si no, nos veríamos amparados solamente en la ley del mercado. Y yo creo que la ley del mercado en cuestiones culturales no es la que manda. Lo que manda es el derecho propio que tiene el hombre. Y si ese derecho propio que tiene el hombre va incluido dentro de una cinematografía a la que le da garantía, entonces es muy difícil que nosotros, por ejemplo, el tema de la cuota de pantalla, lo podamos dejar de lado, o nadie lo puede dejar de lado. Entonces deberíamos pensar también, es un tema delicado, es un tema difícil, es un tema que tiene que ver con derecho constitucional, es un tema complicado, pero bueno, todo es complicado y todo se lucha, y hemos aprendido a ir colocándonos en nuestras ideas y nuestras posiciones en esta lucha. Entonces, yo quería plantear el tema, ¿no? Y quería saber más o menos qué ideas podían tener ustedes al respecto. Bueno, Juan Carlos, lo primero sería, obviamente, toda ley es producto de un manejo político, de un consenso que se busca entre las diferentes partes, ¿no? Yo, en principio, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo en tema, digamos, de la cuota pantalla. Me parece
que es un derecho fundamental y que otros países ya lo tienen establecido, lo tienen, digamos, vigente, ¿no? Lo que podría sí plantear es un poco de repente cómo se podrá manejar, no sé, los plazos en términos de discutir ese tema, ¿no? Porque creo que en primer lugar lo que hay que hacer es consolidar lo que existe como proyecto, porque eso está ahorita en un debate con la otra contraparte, ¿no? Con la otra contraparte, ¿no? Entonces, superado esa etapa, obviamente se podría plantear. Ahora, hay que decir algo más, ¿no? O sea, hay un proyecto que se hizo una modificación al proyecto inicial de Rosita Peralta, que hicimos con los asesores del propio congresista, ¿no? Que por ejemplo planteaba que el tema del 50% fuera a través de lo que se llamaba la parafiscalidad, que es una figura de un impuesto, digamos, que no es un impuesto directo, pero sino que es un impuesto, digamos, que funciona como una especie de obligatoriedad, pero no incluida dentro del manejo, digamos, de lo que se manifiesta como impuesto a la renta. Pero es un poco en términos técnicos tributarios, ¿no? Entonces había esa figura que hacía más viable políticamente dentro de todos estos mecanismos que muchas veces el Ministerio de Economía bloquea, ¿no? En términos tributarios, para la salida de que ese 50% fuera para a favor del fondo CONACYT. En ese mismo proyecto se planteó, por ejemplo, también como una modificación, aparte este tema de los concursos que hablábamos hace un momento, reducirlo solamente a un artículo, ¿no? Se planteó también como un aspecto, digamos, modificatorio, también que el fondo, una de las atribuciones también de dinero del fondo, puede hacer, y no está incluido en este proyecto, en este borrador, sino digamos, como digo, en el posterior, fuera también para apoyar la construcción de salas, ¿no? Digamos, con circuitos alternativos, digitales, etcétera, 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 ¿no? Que obviamente no es la cuota de pantalla, ¿no? Porque todavía la cuota de pantalla es llegar a las salas que ya existen, pero abre de todas maneras una vía que también es importante, que es la de construcción de otras salas, ¿no? No está ese proyecto, lo que pasa es que ese proyecto no se puede modificar eso porque legalmente el único proyecto Peralta todavía sigue siendo el inicial. Pero eso está ahí. Por supuesto, eso se puede colocar. Eso se puede colocar porque está planteado ahí, ¿no? En esos términos. Está planteado en esos términos, está planteado en el otro proyecto, igual como lo del tema, digamos, de la reducción de los concursos y lo del tema de lo de la parafiscalidad en cuanto a lo de los impuestos, ¿no? Que fue, digamos, las tres modificaciones que se hizo en ese proyecto con respecto todo el resto del proyecto se sigue siendo igualito, digamos, al original del proyecto inicial, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos en un primer momento hacer la pelea central sobre el tema de la cuota de pantalla, ¿no? Si es posible avanzar a más, veremos, ¿no? Obviamente todo eso, como tú mismo que has estado también en discusiones parlamentarias, sabes que esas cosas se manejan, se ve en el espíritu, digamos, cómo están las cosas, ¿no? Como yo digo, ahorita lo principal para mí es ganar lo que ya está consolidado, digamos, en el propio proyecto, ¿no? Incluyendo más bien, no este proyecto inicial, sino el proyecto modificado, digamos, del proyecto Peralta, y adicionalmente poder buscar algunas otras cosas más, ¿no? Si es posible.